Ser niña se siente tan bien, en serio. Pensar que podés correr mucho, reír sin parar, jugar por horas sin pensar en más problemas que cómo diablos vencer a Cynthia con su maldito espíritu, la facilidad de poder entrar prácticamente en todos lados, no tener que cocinar porque alguien se preocupa de que comas durante todo el día, no pensar en cómo ganar dinero porque con buena suerte y privilegios, tus padres te lo facilitan, permitiéndote solventar cada una de tus necesidades básicas, el poder tener acceso a uno que otro gusto de vez en cuando y en general, no tener que pensar en ningún tipo de preocupación vital, es de las cosas que a muchas de mis amistades les encanta recordar con bastante ternura. De forma más personal, una cosa que yo recuerdo con bastante cariño fue cuando mi familia compró un DVD y nos empezaron a regalar a mi primo y a mí decenas de discos para ver. Sin embargo, en mi casa sabíamos que nada servía la cantidad cuando a nosotros solo nos interesaba ver alguna de estas películas en específico. Por ejemplo, recuerdo que hubo un tiempo que estuvimos clavadísimo con Pinocho, no tanto por la trama ni la animación, sino porque en el CD venía incluido un juego que habremos terminado unas 100 veces cada uno. De hecho, muchas veces no nos importaban las películas como tal, sino aquellas escenas extras que venían incluidas. Sin embargo, al menos yo recuerdo un disco de esos con bastante más amor que los demás. Recuerdo que traía 3 películas de un mismo universo antes de conocer y mucho menos entender el significado de términos como saga, trilogía o universo. Una película que me dejó una enseñanza que mantuve durante mis primeros años de vida y que incluso hoy en día repito cuando ando muy feliz, en los momentos que necesito ánimos e incluso forma parte de las letras que canto en los momentos más random de mi vida, porque aún luego de más de 15 años de haber visto esa película, aún tarareo aquel Tata, una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. A ver, un poco de contexto previo. El Rey León es un filme de 1994 creado gracias a los guionistas Irene Mecchi, Linda Wolverton y Jonathan Roberts Lorna Cook, junto a la dirección de Rod Minkoff, quien años antes había lanzado sus 2 cortos sobre el Royal Rabbit, uno de los animales más conocidos de la pantalla, logrando así despertar el interés de Minkoff por los animales para hacer una película, con la ayuda de Roger Allens y contando con la producción de Walt Disney Pictures. Sin embargo, por más que muchos de los involucrados quieran vender la pantalla que el Rey León es una idea completamente original, nacida luego de una bonita plática en las oficinas y un viaje exótico a África, la realidad es que el filme bebe de muchas influencias, que si bien es cierto que en teoría es la primera película de la casa productora que no se inspira en ningún cuento popular sin derechos de autor, la verdad es que igual hay 3 enormes inspiraciones para la película. La primera, y más divulgada por sus creadores y la fanbase, es la obra teatral Hamlet de Shakespeare. La segunda, quizás siendo la menos conocida pero no por eso menos interesante, es la inspiración de las historias bíblicas de Moisés y José. Por último, además del caso más polémico de todos, el aparente plagio del manga anime El Emperador de la Selva de Osamu Tezuka, del cual si desean saber más pueden ver el video hecho por la Filmoteca Maldita donde narra esto, además del hito económico-cultural que representa la obra teatral del Rey León, siendo esta la gran roca del rey de la franquicia. Aunque dicho musical no es la única ampliación de este universo, ya que actualmente existe una secuela, un spin-off con 2 de los personajes más conocidos de la historia, quienes luego tendrían su propia serie animada. Además, cuentan con un remake en CGI, un par de videojuegos contando las múltiples apariciones de sus personajes en la saga Kingdom Hearts y una historia extra relatando las vivencias de los descendientes, bastante infravalorada de hecho. Aprovechando el espacio, quiero dirigirme a ustedes para decirles que, en serio, dejen de ver como menos la guarida del león solo por ser de Disney Junior. En realidad su premisa luce más interesante de lo que parece y todos deberíamos de darle una oportunidad, pero eso es harina para otro costal que podremos escuadriñar en otra ocasión. Ahora bien, si hay algo que realmente me llama la atención en toda la obra, no son directamente ni los personajes, ni la música, la cual es fenomenal de hecho, ni la producción, ni sus referencias y mucho menos los dramas legales que puede haber con estas historias y otras. Lo que amo de esta película es algo dicho por muchos de sus realizadores, y eso es que el Rey León es una alegoría. El Rey León trata en realidad del momento en la vida de cada uno, en el que debemos asumir una serie de responsabilidades al tomar el lugar que nos corresponde en el círculo de la vida. Pero para mí es una enorme metáfora sobre lo mucho que necesitamos algo propuesto hace 3 siglos por un filósofo, y eso es la Ilustración de Kant.
La cosa es esta. Allá por el siglo XVIII hubo un grupo de gente, en su mayoría señores blancos, medio burgueses y cisgénero, que consideraban que su misión y razón de ser en la vida era la de alumbrar a la humanidad con la luz del pensamiento racional, siendo básicamente una especie de culto a la sabiduría, con la misión de educar a toda costa a las personas y enseñarles un poco de pensamiento crítico. Por ello es que muchos historiadores y filósofos consideran que quienes vivieron en esta época habitaban en el siglo de las luces, por lo brillantes que eran quienes vivían entonces, lo cual en parte es cierto. Ellos tenían a grandes pensadores como Voltaire, Helder, Molière y Marqués de Sade, aunque por otro lado la verdad es que iban las de perder si los comparamos con el amo y el señor encinero de nuestra hermosa era moderna. Como sea, si hubo uno que en serio trató de explicar qué era la ilustración fue Immanuel Kant, un señor barbón que nació el 12 de abril de 1724 en lo que antes era Prusia, y que por años tuvo gran vocación por la enseñanza, llegando a dar clases a los hijos de 3 familias de los alrededores de su ciudad natal, Königsberg. Esto en el mismo año que publicó su primera obra, Pensamiento sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, lo cual marcó el inicio de su carrera de autor y filósofo con solo 22 años. Luego, en 1756, es nombrado profesor ordinario en la universidad en la que conoce a un joven Herder, quien le llegó a considerar como un auténtico maestro de la humanidad, ya que Kant como profesor era bastante reconocido por mezclar sus cátedras de antropología, ética, filosofía del derecho, geografía, lógica, pedagogía e incluso metafísica, con anécdotas y bastante humor. Todo esto con el fin de enseñar a sus alumnos a vivir bajo la expresión de Horacio, saperes aude, o mejor conocido como atrévete a saber, porque si había algo que realmente era importante para Kant, según sus mismas palabras, era enseñar a filosofar y no enseñar filosofía. Esta idea la mantendría por años hasta llegar 1784, cuando ya era reconocido por escribir 3 años antes Crítica a la razón pura. Sin embargo, necesitaba responder a las personas una gigantesca duda que frecuentaba por sus cabezas. Por ello, a sus 60 años publica en una revista de Berlín el artículo ¿Qué es la ilustración?, siendo Kant todavía docente y viviendo en una era de dioses y reyes, donde el filósofo, así como otros autores como Voltaire, miraban con ojos bastante críticos a la forma en que los curas llevaban a cabo su labor, y como los monarcas, en su mayoría, no buscaban que sus súbditos avanzaran mientras simplemente obedecieran. Es por eso que reyes como Mufasa pueden ser juzgados bajo un pensamiento kantiano, por su mala forma de regir en la sabana e impedirle a otros, como su propio hijo, la oportunidad de conocer y mucho menos entender la verdad escondida más allá del cementerio de elefantes. Si les preguntase ahora mismo quién es el villano del Rey León, seguramente todos responderían que es Scar. Incluso, algunos podrían alegar que los verdaderos malos son las hienas. Por cierto, un pequeño inciso, escuchar la voz de Whoopi Goldberg en la cinta original interpretando a Chansey es de las cosas más agradables que descubrí en mi vida. Pero fanatismo aparte, la verdad es que ambas respuestas pueden ser perfectamente correctas en términos narrativos, ya que cuando el equipo de producción hizo la película, realmente ese era el plan y acabó siendo también el resultado. De hecho, incluso si vemos la cinta con un análisis más político, podemos ver que el hermano menor de Mufasa es realmente alguien bastante malo, dispuesto a implementar una monarquía absolutista apenas tomó el poder. Sin embargo, si lo extrapolamos lo suficiente, nos podemos dar cuenta que existe un antagonista oculto que, pese a lo que se puede creer, no es un alguien sino un algo, y eso es la minoría de edad. Con esto no me refiero a que el villano real es Simba el cachorro, aunque en su número musical luce como un megalómano de primera. La verdad es que al decir que el enemigo real es la minoría de edad, me refiero a lo planteado por Kant, quien lo definió como la incapacidad para servirse a su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Ahora bien, permitiéndome romper una lanza a favor de esto es porque, como dije al inicio del video, no tener que pensar en ningún tipo de preocupación vital es de las cosas que a muchos de mis amistades les encanta recordar con bastante ternura. Y siendo justos, no solo ellos añoran esos tiempos, porque todo aquello que sea no pensar en nuestros deberes u obligaciones, aunque esto sea sinónimo de arraigarse a esos recuerdos de un pasado que creemos mejor, nos genera paz, nos hace sentirnos dueños de una zona segura en donde nada ni nadie nos puede molestar, porque no darte cuenta de la enorme problemática y gigantescos escenarios de odio que existen allá afuera es un sabor tan sublime que tristemente no pruebo desde hace
un tiempo. Es por eso que como tal no puedo culpar a Simba siendo solo un cachorro de disfrutar su infancia, porque en serio, es tan cómodo ser menor de edad que no le haga falta pensar siempre que pueda recibir la comodidad de su hogar, las enseñanzas de un tutor, la limpieza de su madre, la comida de su padre y la calma generada por la sabana. El problema es cuando nos damos cuenta que estos tres animales lo único que hacen es no presentarle las herramientas necesarias para crecer, porque por un lado Sarabi lo único que hace es cumplir su deber como madre y esposa abnegada, aunque genuinamente no puedo culparle. A final de cuentas, el reino animal es bastante machista. Ahora bien, quienes sí tienen cola y plumaje para pisarle son Mufasa y Zazu respectivamente, quienes ilustran las causas mayores por las que no se logra llegar a la ilustración, siendo la pereza la cobardía. Por un lado, tenemos al proclamado mayordomo del rey, quien entre sus proezas tiene haberse asustado porque Scar quería comérselo, que Simba le saltase encima en un simulacro de caza, ser aplastado por varios animales, haber sido correteado por las hienas, ser prisionero de Scar y pasar a segundo plano todo el resto de la película, siendo todas estas, a excepción de la última, fruto de la cobardía de Pico de Banana, porque si hay algo que define a Zazu y le diferencia de otros tantos mentores en la ficción como Gaius, All Might, Kakashi, Alfred e incluso Bagheera, que también es de Disney, es que nuestro pequeño amigo pájaro brilla en su capacidad de guiar correctamente a su protegido, porque si hay algo que podemos y realmente deberíamos criticarle a Zazu, es algo señalado por Kang en Crítica al Discernimiento, en donde él reprocha a los tutores que no aspiran a ser verdaderos mentores de sus pupilos para orientarles y aconsejarles hasta que puedan valerse por sí mismos. En parte, esto se debería a que el papel que juega nuestro emplumado personaje es, en su mayoría, el de velar únicamente por la seguridad del príncipe y no por su educación, ya que si hay algo a lo que se encuentra arraigado es la idea del ciclo de la vida, donde está obligado a cumplir un único deber, siendo este el del servicio al rey. Esto debido a la forma en que ha tenido que vivir en un estado monárquico gobernado por leones que mantienen el poder de toda la sabana en un constante ciclo sin fin. Aunque para ser justo, de forma intrínseca no es culpa como tal de Zazu, porque aparte de tener que hacer el trabajo de crianza en los primeros años de Simba, le toca tener que lidiar con un rey déspota, rudo y amante de ocultar la verdad como es Mufasa. Y es que en serio me sorprende cómo tenemos arraigados en la memoria colectiva la idea de que Mufasa es alguien bueno y noble, dispuesto a todo con el fin de preservar el status quo en sus dominios, un monarca afable como el rey Ricardo en Robin Hood. Y sobre todo tenemos clavada la idea de que su muerte fue injusta y muy dura, siendo una de las pérdidas más duras en la ficción para los niños de los 90. Pero como alguien nacido post 9/11 en un país bastante duro en términos sociales, para mí el asesinato de Mufasa no es gran cosa. De hecho, aprovechando que estoy soltando verdades incómodas para algunos, me sorprende lo poco que se habla de que Mufasa puede verse como el malo de la película. Y no digo que sea algo nunca mencionado, ya que sí llegué a hallar algunos videos e hilos en internet que les adjunto en la fuente. Pero es curioso que realmente muy pocas personas notan que el Rey León realmente es alguien a quien solo le importa que se le obedezca y nada más. Porque muchos recuerdan la escena en la que le dice a su hijo que las estrellas son los recuerdos de los reyes del pasado. Pero prácticamente nadie recuerda que segundos antes le había reprochado por no haberle obedecido. Y ya sé que están pensando que como su padre estaba en el deber de regañarle por haber hecho mal. Pero me choca bastante la idea que lo primero que le dice a Simba cuando lo salva de casi ser comido por las hienas es: Te me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de... Solo para después agregar la joya: Simba, estoy decepcionado de ti, demostrando que más allá de preocuparse por el bienestar del príncipe, Nala o Zazu, lo que realmente le importaba remarcar era cómo su primogénito le había hecho quedar mal. Y sé que posteriormente le dice que temía perder. Creí que te perdería. Pero no es precisamente correcto decirle a tu hijo, quien acaba de pasar una situación traumática, que está decepcionado de él. Es más, podría actuar como si nada si esto solo sucediera una vez, pero esa no es la única ocasión que hace algo así. Porque en la famosa y tan icónica escena de las nubes, cuando Simba es adulto, una de las frases que el difunto rey le dice es: Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado.
probando una vez más que si hay algo que realmente tenía valor para él, es nada más que él mismo antes que las decisiones de vida que pueda tomar su hijo. Esto porque Mufasa está acostumbrado a una vida de pura pereza mental, donde lo único que importa es la fuerza y que otros te obedezcan. Y esto solo se demuestra con más fuerza en la primera escena de la película, en que Scar le dice a Zazu: En la inteligencia yo tengo la parte del león, pero en cuanto a la fuerza bruta, creo que no recibí buena herencia, hermano. Dejando claro que Mufasa no es el más apto en este ámbito. El resultado de todo esto es que durante la primera parte de la película, cada personaje perciba al príncipe como alguien incapaz de conseguir algo, viéndolo únicamente como un niñito, alguien que debe vivir su minoría de edad. Y genuinamente estoy de acuerdo con la idea de no quemar etapas, pero no todos avanzan al mismo ritmo ni están listos en el mismo momento, y que probablemente Simba se hubiera quedado como un león, obligado a hacer lo que todos esperan de él, si no hubiese sido por los dos personajes más importantes en la vida de Simba y quienes hicieron que realmente amara esta película: Timón y Pumba. La escena musical de la Hakuna Matata sinceramente me ocasiona una bola de sentimientos encontrados, porque por un lado tengo la que fácilmente puede ser la primera canción que me llegué a aprender de una película, y por otro es el momento más pisoteado por la misma historia cuando el filme va acabando, porque mientras para algunos la conversación de Mufasa y Simba es una base emocional en sus formas de vivir, para mí no es más que el momento en que se termina de destruir todo lo construido por mi pareja de amigos favorita de Disney, sino es que de la ficción en general, quienes nunca buscaron gobernar al príncipe ni aprovecharse de su posición, sino que lo único que deseaban era ayudar al pequeño a superar el duelo por su padre y enseñarle a vivir la vida con suficiente calma. Además, de forma aún más importante, fueron quienes encaminaron a Simba en el camino de la ilustración, es decir, el proceso para dejar de ser un simple menor de edad. Esto lo consiguen mientras demuestran que un ilustrado no tiene que ser necesariamente un erudito, sino alguien que sepa utilizar convenientemente sus recursos intelectuales y se interrogue a sí mismo por las razones que le hacen asumir una determinada pauta de conducta, porque después de todo esa es la esencia del criterio ético acuñado por Kant. Viéndose en retrospectiva, sin Timón ni Pumba, Simba jamás hubiese podido valerse por sí mismo, no hubiese aprendido a conseguir alimento, la importancia de cuidar a sus compañeros, el valor de la amistad, la necesidad de superarse y superar a sus maestros. Nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda del suricato ni el cerdo, quienes enseñaron una de las bases del pensamiento ilustrativo, como es el uso público de la propia razón, la cual es básicamente la que todos podemos ejercer con el fin de procurar la ilustración entre los seres. Y quizás suene insignificante decir que le enseñaron a utilizar sus conocimientos y que ya Mufasa le había enseñado a Simba cómo cazar, pero la diferencia reside en que el rey lo hizo con el fin de mantener el status quo de la sabana, mientras que Timón y Pumba pretendían ayudar al príncipe a adaptarse al entorno que le tocaba vivir ahora. Sin embargo, nada de eso se hubiese logrado sin la ayuda de la máxima figura de ilustración en la historia, el personaje más infravalorado del filme y a la vez el más misterioso e interesante: Rafiki, siendo este un protagonista casi relegado al puesto de secundario por las pocas apariciones que tiene en la película, aunque siendo todas estas cargadas de simbolismo. Por ejemplo, la primera vez que aparece le vemos marcando a Simba con una mancha en la frente, representando la presentación en la sociedad del príncipe, demostrando que Rafiki hace un labor religioso en la sabana, acentuando esto cuando carga al cachorro y lo muestra al mundo que le acogerá desde ahora, de una forma bastante similar a la de los sacerdotes católicos en los bautizos. La siguiente escena que tiene es cuando lo vemos en su árbol pintando la frente de Simba. Sin embargo, me quiero saltar a su siguiente aparición realmente importante en la progresión de la trama de la película, la cual es cuando se encuentra con el príncipe siendo este un adulto, viendo ante sus ojos a alguien que dejó de ser un niño, superando la minoría de edad, viviendo la ilustración, pero dudando de quién es, sin entender
qué debe de hacer, porque por un lado desea seguir viviendo su vida de forma tranquila, pero por el otro sabe que necesita ayudar a su familia por su padre. Y es en ese momento que Rafiki le muestra que si realmente lo extraña, basta con ver dentro de él, porque Mufasa, al igual que todas las personas que queremos, viven en nosotros mismos. De corazón amo toda esa interacción entre el mono y el león, pero tristemente se ve arruinada por la aparición de Mufasa, quien simplemente remarca que lo importante es él y el ciclo de la vida. Y antes que alguno venga de listillo a decirme que si tanto me molesta eso, el verdadero culpable es Rafiki, la verdad es que no pueden estar más apartados de la realidad, porque lo único que hace el simio es ejercer el uso privado de la razón, el cual cabe en una determinada función o puesto civil que se te ha confiado, porque resultaría muy peligroso que un oficial a quien sus superiores le hayan ordenado algo pretendieses utilizar en voz alta y durante el servicio sobre la conveniencia y la utilidad de tal orden. Su labor es obedecer, de forma similar a un cura cuyo deber es enseñar en función de su puesto como encargado de los asuntos de la iglesia, exponiendo esto bajo una prescripción ajena y en nombre de otro. Y eso es lo que ocurre con Rafiki. Está obligado a cumplir su labor siempre, que en este caso es guiar a aquellos que se sienten perdidos, como hizo con Simba, quien tenía una crisis de identidad, y como hizo con Timón y Pumba, quienes buscaban un lugar donde vivir sin preocuparse en la tercera película. Pero de forma triste, la realidad es que nada de esto sirvió. Al final, Simba vuelve a la Roca al Rey para ocupar su puesto como gobernante, destituyendo en el proceso a Scar de su mandato autoritario y desterrando de nuevo a las hienas, demostrando así que por más que lo soñemos, no somos todavía una sociedad ilustrada. Sin embargo, vivimos en una época de ilustración, un momento en la humanidad en que podemos hallar un poco de conocimiento en distintos lugares, incluso los menos pensados. Y más importante aún, tenemos la dicha de vivir en una sociedad donde existen los memes, el internet, la literatura es accesible, la música es valiosa en todas sus presentaciones, el arte es todo aquello que nos provoque alguna emoción, pudiendo presentarse como película, serie, videojuegos, pintura o cualquier otra manifestación, dando la posibilidad de vivir bajo un saperes aude moderno, porque con todas las herramientas a mano no es imposible, solo basta darnos cuenta que todo lo que necesitamos es valorar y utilizar lo que aprendemos mientras estamos vivos, con el fin de superar la minoría de edad y ser nosotros un nuevo grupo de seres que llegaron a la ilustración en un siglo que aparentemente está lleno de tinieblas. En fin, esto ha sido un poco de mis desvaríos y sobreanálisis sobre una historia bastante más vieja que yo, con el enfoque de alguien que vivió hace casi 3 siglos. Créanme que ideas como esta me sobran, y si están interesados en oírme en un futuro, no duden en suscribirse, darle al like y compartir este video con cualquier persona que creen podría interesarle, porque eso de verdad me ayudaría muchísimo. Sin nada más que decirle, nos vemos a la próxima.